La sajona dio agua a un berserker herido, pese a su fe. Al amanecer su jarl rodeó la granja. El viento cortante silbaba su lamento a través de los páramos helados, un eco gélido del dolor que habitaba el alma de Ælfgifu. En su granja aislada, al filo del Daneló, cada amanecer era un recordatorio brutal, la soledad, el silencio, el recuerdo de su esposo, masacrado por manos vikingas, su fe inquebrantable, una armadura forjada en la esperanza cristiana. Luchaba a diario contra el odio visceral que bullía en sus entrañas. El olor a turba quemada se mezclaba con el aliento helado del invierno, y el sonido distante de hachas, como golpes fantasma, apuñalaba el aire, trayéndole escalofríos. La vida era un lienzo de hostilidad y belleza austera. Una noche, cuando la luna plateaba la nieve y el aire olía a peligro, un bulto inerte se desplomó frente a su puerta. Un berserker nórdico, Halfdan, con su cuerpo un mosaico de heridas abiertas, un testimonio mudo de la batalla. Su Cora. La ley no escrita de su pueblo clamaba venganza, el rencor le gritaba que lo dejara morir. Pero la compasión, esa llama obstinada de su fe, ardió más fuerte. En un instante de piedad que desafiaba toda lógica, arrastró al gigante herido al calor precario de su hogar, un acto que sellaría su destino. Mientras limpiaba la sangre coagulada, un detalle heló su sangre. Un amuleto con un lobo furioso colgaba del cuello del guerrero. El mismo lobo, el mismo metal, la misma noche en que su vida se hizo pedazos. Halfdan era uno de ellos. Antes de continuemos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos tienen relatado que lo YouTube removió sus inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El amanecer se filtró por la rendija de la ventana, tiñendo de gris la cabaña. El olor a hierro y madera mojada llenaba el ambiente, denso y opresivo. Fue entonces cuando los cuernos de guerra rasgaron el silencio de la mañana, un grito primario que resonó en las colinas. El retumbar de botas, cada vez más cercano, hizo vibrar la tierra. Jarl Bjorn, el temido cuervo del norte, había llegado, y sus hombres rodeaban la granja de Ælfgifu, buscando a su berserker desaparecido. La sajona se vio atrapada. Proteger al hombre que quizás había sido el verdugo de su amor, o enfrentarse a la furia implacable de un Jarl que no conocía piedad. Su respiración se aceleró. Halfdan, el guerrero nórdico, abrió los ojos. En el azul glaciar de su mirada, una verdad silenciosa y peligrosa brillaba, dejando a Ælfgifu suspendida en el abismo de una decisión inminente que podría costarles a todos la vida. Ælfgifu de los páramos, abre la puerta o la derribaremos con la ira de Odín. La voz de Jarl Bjorn, un trueno helado, atravesó la madera, haciendo temblar las entrañas de la granja. Los gritos de sus guerreros, un coro gutural, se sumaron al lamento de los cuernos. No había salida. El tiempo se había agotado. Ælfgifu sintió el pánico morderla con garras heladas. Su mirada volvió a Halfdan, cuyo rostro demacrado se retorcía en una mueca de dolor, o quizá de algo más oscuro. Él levantó una mano temblorosa, no hacia ella, sino hacia el amuleto de lobo que descansaba sobre su pecho ensangrentado. Sus dedos, pálidos y manchados, se aferraron al metal frío. Sus ojos,
antes nublados por el sufrimiento, ahora brillaban con una lucidez escalofriante. «El lobo», susurró Halfdan, su voz ronca como el arrastrar de piedras. El sonido apenas audible, pero cada sílaba se clavó en el corazón de Elgibu como un puñal de hielo. Él no solo lo llevaba, lo reconocía. Sus ojos se fijaron en los de ella, no con la inocencia del herido, sino con la astucia de un depredador que acababa de recordar a su presa. «La granja, la noche de la luna sangrienta», continuó, y cada palabra era un golpe de mazo contra el frágil muro de su piedad. Un escalofrío que no era del frío le recorrió la espina dorsal. Luna sangrienta. Así habían llamado a la noche en que su vida se hizo añicos. La misma granja, el mismo lobo. El jarl rugió de nuevo, más cerca, y el choque de un ariete contra la puerta hizo saltar la madera, esparciendo astillas. La verdad, fea y brutal, se tejía en el aire viciado. Halfdan sonrió, una mueca carente de alegría, llena de una memoria agria, casi satisfecha. La mujer del crucifijo de plata. Sus ojos se posaron en el pequeño crucifijo de roble que ella llevaba oculto bajo su túnica, ahora visible por la prisa al moverse. Un crucifijo que solo su esposo conocía, que le había regalado en secreto, que usaba para sus oraciones más íntimas. Un detalle que solo alguien dentro de su casa. Esa noche podría haber visto. El mundo de Alfnifu se volcó. El aire se le escapó de los pulmones. No era solo uno de ellos. Era el lobo. Era el lobo que había irrumpido en su hogar, el que había... No, su mente se negaba a formularlo. Pero la conexión era innegable, un hilo sangriento atado entre el pasado y el presente. Él había estado allí, había visto el crucifijo, había presenciado. Las palabras de Halfdan fueron apenas un siseo, un aliento helado en la cara de Elgibu. Pero llevaron el peso de 1000 martillos. Tu hombre se aferró a su Dios. Incluso cuando el hacha los separó de él, el grito de Elgifu se ahogó en su propia garganta. Una burbuja de horror. Cayó de rodillas, el mundo girando a su alrededor. Las manos que habían curado al berserker ahora temblaban como hojas al viento. Había salvado a la bestia. Había alimentado al lobo que le había arrancado el corazón. El golpe final en la puerta resonó como el fin del mundo. La madera cedió con un gemido desgarrador. La luz helada de la mañana se derramó en la cabaña, y con ella las siluetas oscuras de los guerreros de Bjorn. El jarl entró, su rostro marcado por la furia contenida, su mirada gélida recorriendo la escena. La mujer arrodillada, el berserker herido, y el aire espeso con una traición apenas descubierta. Un grito ahogado de uno de los guerreros, que señaló a Halfdan. Ahí está, el cuervo de Fenris. Los ojos de Jarl Bjorn, dos ascuas frías, se fijaron en Elgibu, luego en Halfdan. En el silencio brutal, roto solo por el susurro del viento helado, la verdad pesaba más que cualquier espada. Elgibu había albergado al asesino de su esposo, y ahora su propia vida y la del lobo que había salvado pendían de un hilo más delgado que la hebra de una araña. El precio de la compasión era la condena. El precio de la compasión era la condena. La voz de Bjorn, grave y metálica, resonó en el silencio que siguió a la caída de la puerta. Sus ojos, dos témpanos, pasaron de Elgifu, postrada en el suelo, al berserker herido. Halfdan, el cuervo de Fenris, no apartó la mirada. Su sonrisa, esa mueca amarga, se endureció, como si el veneno de su memoria le diera fuerza. Los guerreros murmuraban, las hachas relucían en la escasa luz. Un aire de juicio flotaba en la cabaña, más denso que el olor a sangre.
Bjorn alzó una mano, silenciando el murmullo. Su mirada se clavó en Halfdan. Has traído a tu Hal muchos problemas, cuervo, pero también débenes. Una oportunidad. Sus palabras no contenían ira, solo una calculada frialdad que heló la sangre de Elfgifu más que cualquier amenaza. No entendía. La compasión era su perdición. Pero Bjorn no hablaba de condena inmediata, sino de una oportunidad, oscura y enredada. Y entonces, de las sombras que se aferraban a la entrada destrozada, un hombre dio un paso adelante. No era uno de los guerreros comunes. Su silueta era más robusta, aunque su cuerpo, como un roble viejo, se había endurecido y torcido. Su rostro, marcado por cicatrices de batalla y el viento del norte, era un lienzo de dureza. Llevaba una cota de malla manchada y un hacha pesada, pero lo que realmente cortó el aliento de Elfgifu fueron sus ojos. No el azul glacial de los nórdicos, sino un verde turbio, familiar hasta la médula. Un verde que había conocido en el fuego de su hogar, en la promesa de un futuro. La sajona sintió que la tierra se abría bajo sus rodillas. Sus ojos se abrieron con un horror mudo. El hombre se detuvo, su mirada fija en ella, sin una pizca de reconocimiento, solo la indiferencia fría de un depredador. Pero ella lo sabía. Cada rasgo, cada cicatriz, incluso la forma en que se inclinaba ligeramente sobre la pierna derecha. No. Era imposible. Él había sido masacrado. Sus restos. Sus restos. Un murmullo gutural escapó de la garganta de Halfdan. Tu esposo, Alfgifu, siseó el berserker, y la confirmación tan brutal como un golpe de hacha destrozó el último vestigio de cordura en la mujer. Lo llamaban el silencioso entre nosotros, un buen guerrero, un buen compañero de incursión. El hombre del hacha, su esposo, su Aethelred, ahora se erguía ante ella, un fantasma de carne y hueso, despojado de su fe, de su nombre, de su amor. Sus ojos verdes se cruzaron con los de ella, vacíos de todo lo que una vez fue. Llevaba un amuleto burdo de un lobo, similar al de Halfdan, pero este era de hueso, colgando sobre lo que una vez fue el símbolo de su propia fe. Alfgifu quiso gritar, pero su voz no era más que un suspiro roto. Había salvado a Halfdan, el asesino de su esposo, pero la verdad era una burla cruel. Su esposo no había muerto. Se había convertido en uno de ellos. En la misma noche en que su hogar fue saqueado, en lugar de caer bajo la hoja, Aethelred había sido tomado, y ahora se había alzado como un guerrero nórdico, un hombre sin memoria, sin pasado, leal solo al Jarl y a la sangre derramada. Jarl Bjorn sonrió, una grieta en su fachada de hielo. El cuervo de Fenris trajo un mensaje, y el mensaje es que la lealtad es un arma más afilada que cualquier espada, Elfgifu. El Jarl se volvió hacia Aethelred, su ahora nórdico el silencioso. Tu vieja vida te ha buscado. ¿Qué harás, guerrero? Aethelred, el que fue su esposo, alzó el hacha, su mirada fija en ella, pero era la mirada de un extraño. Los cuernos sonaron de nuevo, un lamento de lobos. El mundo se había vuelto del revés. La compasión no había traído redención, sino la condena más amarga, la de ver a su amado, vivo, pero perdido para siempre, empuñando un hacha contra su propio pasado. El destino había tejido un nudo tan cruel que ni los dioses podrían desatarlo. El sonido de los cuernos se extinguió, dejando un silencio sofocante. Aethelred, el silencioso, no bajó el hacha. Sus ojos, antes el refugio de Elfgifu, eran ahora un abismo sin fondo, un reflejo de su nueva lealtad.
La respiración de la sajona se atoró. Esperaba el golpe, el fin. Pero el silencioso no la miraba a ella. Su gélida atención se había desviado hacia Halfdan, quien yacía herido en el suelo. Un murmullo tenso se extendió entre los guerreros de Bjorn. El jarl no movió un músculo, sus ojos observando como dos gavilanes. Halfdan, con un esfuerzo agónico, intentó incorporarse. Sus ojos, antes fríos, ahora llenos de una pregunta, de un desafío. Con un movimiento lento y deliberado, no desenvainó otra arma. En cambio, su mano, callosa y marcada, se deslizó bajo su túnica de lana. Extrajo algo pequeño, algo que la luz helada apenas podía iluminar, y lo dejó caer sin ceremonia a los pies de Halfdan. Era un amuleto. No el burdo lobo de hueso que colgaba de su propio cuello, sino uno idéntico al que Halfdan llevaba, un lobo furioso, forjado en metal oscuro. Tu obsequio de hermandad, cuervo. La voz de Aethelred, gruesa y áspera, rasgó el aire. No el tono familiar de su esposo, sino una resonancia gutural, forjada en la garganta de un extraño. Cuando el oro te cegó y las brujas del bosque te atrajeron lejos del camino de Fenris, Halfdan miró el amuleto, luego a Aethelred, una verdad brutal y compartida grabada en sus miradas. El jarl Bjorn sonrió, una sonrisa estrecha y cruel. Elfgifu, que había albergado la esperanza más descabellada de un destello de memoria, sintió que el mundo se hacía pedazos de nuevo. El amuleto, el mismo lobo, el mismo metal. No era un símbolo de Alfan, era de Aethelred. Lo recordaba, lo había visto una vez, escondido en un cofre años antes de su matrimonio, cuando Aethelred le había asegurado que eran solo chucherías paganas de un mercader. Una burda excusa. La sajona se levantó tambaleante, el horror transformado en una furia fría. Tú, fuiste tú. Su voz era un hilo roto, pero el veneno de la traición era innegable. Tú trajiste a esos lobos a mi hogar. Tú los guiaste. Aethelred el silencioso giró sus ojos verdes hacia ella. Ya no había la frialdad distante, sino una expresión que heló la sangre de Aelfigu hasta la médula. Un brillo de calculada satisfacción. El hogar, murmuró, y el sarcasmo era un latigazo. La farsa que me ataba a la cruz. Aethelred, ese nombre, esa vida, era una jaula. El impacto fue un golpe físico. No había sido un cautivo convertido. No había sido un hombre arrastrado. Él había orquestado su propia muerte, su propia liberación. La noche de la luna sangrienta no había sido una tragedia, sino un macabro ritual de renacimiento para él. Un sacrificio que él mismo había ofrecido. Él no era la víctima, ni siquiera el traidor arrepentido. Era el verdugo de su propio pasado. El crucifijo de plata, continuó Aethelred, su mirada de serpiente. Un pequeño detalle, Elfgifu, un anzuelo para que tu piedad se aferrara a él, justo como te aferraste a tu Dios, inútilmente, señaló con el hacha a Halfdan, que lo observaba con una mezcla de respeto y advertencia. El cuervo se negó a matarte por esa tontería. Me lo dijo después. Una lástima. Hubiera sido una purga limpia. Las palabras gélidas y crueles se clavaron en el corazón de Aelfigu. Había salvado a Halfdan, creyendo que era el asesino de su esposo. Pero la verdad era mucho más retorcida. Había salvado al hombre que, por su propia compasión, le había impedido la muerte, dejándola vivir en el eco de una mentira monstruosa, orquestada por el hombre que una vez juró amarla. Jarl Bjorn se acercó, su mano apoyada en el hombro de Aethelred. Un gesto de orgullo brutal. Así se forja la lealtad, Elfgifu. No con cadenas, sino con la elección. Su mirada se posó en Elfgifu,
sus ojos fríos como la tumba. Y ahora, mujer sajona, que has descubierto la verdad de tu esposo, dime, ¿qué valor tiene ahora tu fe? ¿Qué valor tiene tu vida? El rugido de los cuernos volvió a rasgar el aire. No era el lamento de lobos, sino el grito triunfal de una manada que había cazado a su presa. Ælfgifu, de rodillas una vez más, no sentía el frío de la nieve, sino el vacío gélido de una traición tan profunda que el propio infierno le pareció un lugar cálido. Su compasión, su fe, todo había sido una burla sangrienta, un juego cruel en manos de los dioses. O peor, en manos de hombres. Su destino pendía no de un hilo, sino de la hoja del hacha de su propio esposo, un hombre que la había odiado más de lo que jamás había amado. El rugido de los cuernos volvió a rasgar el aire. No era el lamento de lobos, sino el grito triunfal de una manada que había cazado a su presa. Ælfgifu, de rodillas una vez más, no sentía el frío de la nieve, sino el vacío gélido de una traición tan profunda que el propio infierno le pareció un lugar cálido. Su compasión, su fe, todo había sido una burla sangrienta. Un juego cruel en manos de los dioses, o peor, en manos de hombres. Su destino pendía, no de un hilo, sino de la hoja del hacha de su propio esposo, un hombre que la había odiado más de lo que jamás había amado. Aethelred, el silencioso, alzó el hacha, la hoja reluciente como un ojo de plata en la luz incierta del amanecer. Los guerreros contuvieron la respiración, sus miradas fijas en el drama que se desplegaba, la anticipación salvaje de la sangre. El Jarl Bjorn observaba, un espectador cruel y complacido. Ælfgifu cerró los ojos, el rostro desfigurado por el dolor, la aceptación de su fin. El viento aulló, un presagio de muerte. El hacha comenzó su descenso, un susurro mortal a través del aire helado. Pero antes de que el acero pudiera morder, un grito brutal rompió el silencio, una erupción de furia primigenia que hizo temblar las paredes. Halfdan, el berserker herido, se había incorporado con una fuerza insospechada, como si un espíritu ancestral hubiera infundido vida en sus miembros rotos. Su mano, manchada de sangre seca, se disparó hacia Ælfgifu. No para herirla, sino para agarrar con desesperación el pequeño crucifijo de roble que pendía de su cuello, medio oculto bajo la túnica. Lo arrancó de un tirón, exhibiéndolo ante los ojos atónitos de todos. «No, detente, Aethelred, detente, Jarl Bjorn». La voz de Halfdan, ronca por las heridas, era ahora un bramido que resonaba con una autoridad inesperada. Sus ojos, antes nublados por el sufrimiento, ardían con un fuego que no era de locura berserker, sino de un conocimiento antiguo y terrible. Señaló el crucifijo, que ahora parecía brillar con una luz propia, extraña e inquietante. «No es la cruz de tu dios, mujer. Es un sello, el ojo de Odín camuflado en madera santa, la marca de la vidente del norte». Un murmullo de terror reverente se extendió por la granja. Incluso los guerreros más endurecidos retrocedieron un paso, sus ojos fijos en el amuleto. El hacha de Ethelred se detuvo a medio camino, su rostro una máscara de confusión y por primera vez una pizca de miedo. El Jarl Bjorn, siempre inescrutable, había abierto sus fríos ojos de ascuas, su cálculo gélido transformándose en una avaricia predadora. Halfdan tosió sangre, pero su mirada no flaqueó. «Mi misión, la verdad de nuestra incursión, Jarl, no era solo oro, era esta marca. Los ancianos, los videntes de mi clan, sabían que un linaje de videntes sajones, aquellos que podían despertar al durmiente de Midgard, portaban este sello. Se creía que el regalo pasaría a través de la compasión, a través de un acto de piedad inmerecida, en el lecho de un hogar arrasado. La saqué de tus garras, Aethelred, para matarla, para extinguir la línea, pero ella me salvó, ella me dio agua».
Su compasión ha despertado lo que quería matar. Las palabras de Halfdan cayeron como bloques de hielo sobre Aelfibu. Su mente se tambaleó. ¿Su crucifijo? ¿El ojo de Odín? ¿Vidente? ¿Durmiente de Midgard? Cada fibra de su ser gritaba negación, pero la intensidad de Halfdan, el silencio atónito de los nórdicos, la mirada de serpiente de Björn, todo era demasiado real. Su acto de piedad, su fe cristiana, no solo no la había salvado de su verdugo, sino que la había convertido en el catalizador de una profecía pagana que amenazaba con devorar su alma y quizás el mundo entero. Ella no era una víctima, sino la llave. La mujer que había salvado al lobo, ahora era la loba misma, marcada por un destino que superaba cualquier infierno terrenal. Y el Jarl Björn, sus ojos ahora fijos en ella con un hambre insaciable, lo sabía. El precio de la compasión no era la condena, era la servidumbre a una oscuridad ancestral. El Jarl Björn avanzó un paso, sus ojos dos ascuas heladas en el rostro surcado. No había rastro de ira en él, solo una calculada codicia que devoraba la escena, anclándose en el Gifu, luego en el crucifijo de roble que Halfdan aún brandía. La mujer sajona no era ya una presa a eliminar, sino un tesoro, un artefacto de poder oscuro y desconocido. El hacha de Æthelred, antes letal, temblaba ahora inerte a medio descenso, su dueño paralizado por una confusión que nunca antes había cruzado su rostro. Los murmullos de los guerreros se extinguieron, reemplazados por un silencio expectante, pesado como la niebla de un fiordo. Halfdan tosió de nuevo, un borbotón carmesí que manchó su barba. Su mano libre se aferró al borde astillado de una viga, como si el propio suelo intentara engullirlo. «¿No me escuchaste, Jarl Björn?» Su voz, más ronca, más desesperada, cortó el aire. La misión no era despertar a una vidente, era erradicarla, extinguir la línea antes de que se cumpliera la profecía. Un frío glacial, más allá del viento, se arrastró por la cabaña y los guerreros se estremecieron. «El durmiente de Midgard», siseó Halfdan, sus ojos febriles clavados en el crucifijo. No es una fuerza a invocar, es un antiguo mal, una abominación primordial que los viejos dioses sellaron, no para ser despertada, sino para ser olvidada. Su despertar. El berserker se retorció como si la verdad le desgarrara las entrañas. Su despertar requiere una vasija, una conexión, un corazón roto por la traición, una fe profanada, una vida anclada a la tierra, y el acto de compasión que rompe el último sello. Aelfibu, aún de rodillas, alzó la mirada, el horror paralizándola. ¿Un corazón roto por la traición? ¿Una fe profanada? Su propia vida se reflejaba en esas palabras, una burla cruel. Halfdan señaló el crucifijo, no con reverencia, sino con terror. Ese sello, mujer, no era solo para el vidente, era para protegerte de la abominación que estaba lista para reclamarte, para proteger a tu sangre de su influencia. El guerrero se desplomó un poco, su fuerza cediendo, pero su mirada se clavó en Æthelred, que seguía con el hacha a medio camino. Su rostro ahora una mezcla de confusión y una inquietud latente. Tu esposo, Jarl Björn, el silencioso, lo encontramos ya cambiado. No fue solo el oro, no fue solo la renuncia a su Dios. Fue el durmiente quien se ancló en él la noche de la incursión. El vacío de su alma, la oscuridad de su traición, lo hizo la vasija perfecta para el despertar. Él es el durmiente de Midgard. La verdad estalló en la cabaña como un rayo, más devastadora que cualquier hacha.
Un jadeo colectivo se extendió entre los nórdicos. ¡No! La voz de Alfhibu fue un gemido ahogado. Las palabras de Halfdan resonaron en sus oídos, explicando la gélida indiferencia de Aethelred, su crueldad sin límites. Su esposo no solo la había traicionado, se había convertido en el anfitrión de una oscuridad abismal. La incursión no había sido para saquear, sino para una invocación. Su compasión, el hilo de su fe, no había salvado una vida, sino que había sido el último empuje para que un mal ancestral se manifestara a través del cuerpo y el alma del hombre que una vez amó. Aethelred, el silencioso, soltó un gruñido bajo, no de dolor, sino de una furia lenta y fría que recorría su ser. El hacha que aún empuñaba no se alzó hacia Alfhibu. En un movimiento escalofriante la giró, la hoja plateada apuntando directamente al cuello de Halfdan. Sus ojos verdes, vacíos de humanidad, comenzaron a brillar con una luz rojiza y antinatural, un fuego lento de condenación. La cabaña gimió. El aire se hizo pesado, denso con la presencia de algo antiguo y maléfico. La compasión de Alfhibu no era solo una condena, sino el inicio de Ragnarok, y su propio esposo, el durmiente, era el heraldo de su venida. El mundo se preparaba para arder. El hacha de Aethelred, empuñada con una frialdad antinatural, descendió un palmo, apuntando con una precisión macabra al cuello de Halfdan. Los ojos verdes del silencioso se encendían con una furia escarlata, no ya la de un hombre, sino la de una entidad ancestral despertada. La cabaña gimió de nuevo, un lamento de madera y turba. El aire, antes solo pesado, se hizo denso, casi sólido, asfixiante, cargado con el hedor acre del miedo y de algo inmemorial que pugnaba por liberarse. Halfdan, en un último aliento, no intentó esquivar el golpe. Su mirada, llena de una desesperación furiosa, se fijó en el crucifijo de roble que había arrancado del cuello de Alfhibu. Lo apretó contra su pecho herido, como si fuera la última reliquia de U. El sello debe ser destruido, no puede ser liderado. Su voz era un estertor, el preludio de su fin, pero resonaba con una convicción que heló a los guerreros. Pero el durmiente, en el cuerpo de Aethelred, no buscaba un final. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, maléfica, que no era de su esposo. «Pobre necio», siseó la voz, una resonancia que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Nunca entendiste el verdadero propósito del sello». En ese instante, la luz rojiza en los ojos de Aethelred se intensificó, un pulso vibrante que irradiaba de su cuerpo, una energía gélida, visible como una niebla oscura, comenzó a fluir de él, no hacia Halfdan o Elfgibu, sino hacia el crucifijo en las manos del berserker. El roble, que había sido madera simple, comenzó a brillar con una luz mortecina, un fulgor verde enfermizo que danzaba sobre la superficie pulida. Las runas talladas, antes ocultas en la madera, se retorcieron como si estuvieran hechas de carne viva. Halfdan lanzó un grito, no de dolor físico, sino de horror puro. El crucifijo se fundió en su carne, no como un objeto que se absorbe, sino como si la madera se convirtiera en parte de él. Sus dedos se retorcieron, sus venas se hincharon y ennegrecieron, dibujando patrones extraños y serpenteantes que subían por sus brazos, invadiendo su cuello. Los ojos del berserker, que antes ardían con la verdad, se anegaron de un brillo esmeralda antinatural, idéntico al que emitían las runas vivas del crucifijo, ahora incrustado en su pecho. El Jarl Bjorn, que había estado observando con el ojo de Odín, no era un sello para contenerlo. Bramó el durmiente a través de Aethelred, y cada palabra era un golpe de martillo sobre el yunque del destino. Era una llave, cuervo, una llave para abrir la puerta de otra prisión,
un medio para transferir el yugo. Y tú, por tu celo ciego, has sido el perfecto anfitrión. Halfdan se convulsionó, su cuerpo se arqueó, y de su garganta, que antes había rugido con el eco de los lobos, brotó un alarido de agonía que no era humano. Su carne se desgarró bajo la túnica, y lo que emergió no era hueso ni músculo, sino una corteza oscura, dura y retorcida, como la de un árbol milenario, pero empapada de un líquido espeso y verdoso que chorreaba al suelo. Las heridas del berserker se cerraron, no con cicatrices, sino con la misma corteza que se extendía, envolviéndolo, transformándolo. De sus hombros algo comenzó a empujar, una protuberancia que crecía con una velocidad alarmante, rasgando su camisa. La compasión de Elvihu no solo había despertado a un antiguo mal en su esposo, sino que al salvar a Halfdan había orquestado el nacimiento de una criatura aún más grotesca, un heraldo del caos, un nuevo durmiente. Su acto de piedad no fue una condena, fue un sacrilegio que había profanado la misma esencia de la vida, encadenando un alma salvaje a una maldición eterna. Halfdan, o lo que quedaba de él, cayó de rodillas, su transformación aún en curso. La corteza lo había devorado casi por completo. Sus ojos, los esmeralda antinaturales, se fijaron en Elvihu, y en ellos no había dolor ni rabia, sino un vacío primordial, la calma fría de un monstruo recién nacido, listo para devorar el mundo. El Jarl Bjorn, que había vislumbrado el verdadero poder, ahora sonreía, una sonrisa de hambre que lo abarcaba todo. No era el control lo que buscaba, era la devoción, y la bestia recién forjada, el nuevo durmiente, parecía dispuesta a dársela. El Jarl Bjorn avanzó, la sonrisa en su rostro gélido se expandió, no en una expresión de alegría, sino en el festín visual de un depredador que encuentra un banquete. Sus ojos ahora no solo fríos, sino centelleantes de una oscura comprensión, no le pararon en la criatura arrodillada, sino en el hombre que la había creado. Sabía de tu astucia, silencioso, siseó, y el aire pareció temblar ante la insinuación. Pero esto es la verdadera forja de un arma. A Ethelred, su durmiente, respondió con un gruñido bajo, una vibración que resonó en el suelo de la cabaña. El brillo rojizo en sus ojos se intensificó, observando la transformación de Halfdan con una macabra satisfacción. Las protuberancias en los hombros del berserker finalmente rasgaron la tela, y dos ramas retorcidas, cubiertas de la misma corteza oscura, comenzaron a extenderse, como alas de un insecto antiguo y monstruoso. Un crujido espantoso, de huesos y madera, llenó el espacio. El aire olía a tierra húmeda. El Hibu, que había estado clavada al suelo por el horror, sintió un pinchazo. No era el frío ni el miedo, sino una punzada aguda, un calor que ascendía desde lo más profundo de su vientre. Sus manos, que antes temblaban, ahora ardían. Alzó la vista, encontrando los ojos de Halfdan, o lo que quedaba de él. La criatura se había erguido, su cuerpo un caparazón de corteza, su forma apenas reconocible como humana, sus ojos esmeralda, que antes habían mirado con un vacío primordial, ahora parecían vibrar, enfocándose no en ella como presa, sino como un espejo. De la garganta de la bestia, que antes había exhalado alaridos, brotó un susurro gutural, una voz hecha de raíces y tierra, resonando con una verdad olvidada. El linaje no se erradica, se propaga. Cada sílaba era un taladro en el alma de Elfgifu. El sello no te protegía de él. La criatura señaló con una rama garra, que había sido la mano de Halfdan, hacia Ethelred el durmiente original, sino de ti.
El Jarl Bjorn detuvo su sonrisa. El silencio se hizo aún más opresivo. Ethelred, el durmiente, soltó una risa seca y ronca, desprovista de humor, un sonido de rocas al desmoronarse. Ah, pequeño cuervo, casi lo entiendes. Tu celo, tu estupidez, es por lo que te dejé vivir aquella noche. Sabía que ella te encontraría. Sabía que tu patética compasión daría el resto. Elfgibu sintió que su sangre se volvía hielo. El calor en su vientre se convirtió en un fuego abrasador. La bestia Halfdan avanzó un paso. El crujido de su corteza era el sonido de la condenación. El ojo de Odín en la cruz. ¿Crees que el durmiente podría ser contenido por un símbolo tan simple? No. Ese sello era un fragmento de tu propia fuerza. Tu linaje no es de videntes, es de sembradoras. Aquellas que a través de la traición y el dolor más profundo hacen crecer la oscuridad. Una punzada cegadora recorrió a Elfgibu. Un dolor ancestral, no solo suyo, sino de generaciones, se desató en su interior. La granja, la vida que una vez conoció, no era solo su hogar, era un semillero. Su compasión, que había creído el motor de su fe, era la tierra fértil. La traición de Aethelred, el agua amarga. Y ella no era una víctima, era el jardín del durmiente. Su propio cuerpo comenzó a vibrar, una energía oscura que brotaba de cada poro. La fe se disolvía, el horror florecía. Ella no solo había despertado al durmiente, ni lo había transferido. Ella era la que lo alimentaba, y ahora, con dos durmientes en el mundo, uno forjado en la traición y otro en la compasión retorcida, la verdadera naturaleza de su linaje había sido revelada. Ella era el ancla, la fuente, el pozo oscuro del que se alimentaba la pesadilla. El mundo no se preparaba para arder, sino para ser consumido desde dentro. El mundo no se preparaba para arder, sino para ser consumido desde dentro. La vibración en Elfgibu creció. No era un temblor de miedo, sino un pulso oscuro y rítmico que surgía de sus entrañas, quemando, moldeando. El fuego en su vientre no era el calor de la vida, sino la combustión lenta de su propia humanidad. Sus ojos, fijos en el monstruo que había sido Halfdan, reflejaban una desesperación que no conocía límites. El durmiente de corteza, erguido, sus ojos esmeralda clavados en ella, parecía observarla no como un enemigo, sino como una extensión de sí mismo, como una tierra recién arada. El Jarl Bjorn, siempre el cuervo más astuto, notó la transformación. Sus ojos fríos se estrecharon, una avaricia nueva y terrible encendiéndose en su mirada. No era ya la codicia por oro o tierras. Era el hambre por un poder que desafiaba a los propios dioses. Había visto a los berserkers en su furia, había escuchado el llamado del durmiente a través de Aethelred, pero esto era algo primigenio. Avanzó, su rostro de piedra revelando una perturbadora admiración. El jardín siseó sus palabras para Aethelred, siempre más fértil de lo que uno espera. Aethelred, el silencioso, respondió con una risa gutural, un sonido de huesos chocando, su brillo rojizo pulsando más fuerte. La neblina oscura que lo rodeaba se intensificó, extendiéndose como raíces invisibles por el suelo de turba, buscando anclaje. El nuevo durmiente, Halfdan, soltó un gruñido bajo, sus ramas garras golpeando el aire, no como una amenaza, sino como una bienvenida macabra. Aethelgifu sintió una contracción, no de músculo, sino de algo más profundo, ancestral. Un hilo de sangre oscura y viscosa, caliente como lava, se escurrió por su pierna, empapando su túnica sajona. Su fe, su esperanza, su misma esencia,
se escurrían con ella. Un grito de horror se ahogó en su garganta, reemplazado por un gemido de dolor físico y una comprensión devastadora. El calor en su vientre, la vibración. No era solo energía, era vida. Pero no la vida que ella conocía. No solo siembras, mujer. La voz del durmiente a través de Aethelred se elevó, resonando en la cabaña. No era ya un susurro, sino un eco antiguo, reverberando como los tambores de la condenación. Tu linaje, las sembradoras, ellas gestan. Las palabras la golpearon como una tormenta de invierno. Gestar. No solo alimentaba el mal, no solo era el ancla. Su cuerpo profanado por la traición, envenenado por el dolor, se había convertido en el receptáculo. Su acto de compasión no solo había despertado una profecía, sino que había activado una maldición milenaria. No era un hijo de carne y hueso lo que crecía en ella, sino la manifestación de la oscuridad misma, una abominación forjada en el crisol de su sufrimiento. Los guerreros de Bjorn retrocedieron, el miedo primario grabado en sus rostros. Unas pocas hachas cayeron al suelo con un tintineo, el sonido insignificante ante el horror que se desplegaba. El Jarl, sin embargo, extendió una mano temblorosa hacia Elfgifu, no para tocarla, sino para poseerla, para reclamar el poder que brotaba de ella. Sus ojos ardían con una furia de conquista, ahora más allá de lo terrenal. Ella no es una sembradora cualquiera, siseó Halfdan, su voz de corteza, mientras sus ojos esmeralda se fijaban en la sangre oscura que manchaba la túnica de Alfgifu. Ella es la raíz madre. Alfgifu sintió cómo el dolor ancestral se convertía en una furia fría, una aceptación de su nueva e impía naturaleza. Levantó la vista, sus ojos ya no de terror, sino de una determinación gélida. Su cuerpo, el jardín de la pesadilla, el pozo oscuro, ya no respondía a su voluntad, sino a la de algo más antiguo. El mundo no sería consumido desde dentro por la oscuridad, sería nacido de ella. Y ella, la mujer sajona de fe, ahora era el útero del Ragnarok, el Jarl Bjorn. Su ambición desmedida no había buscado el poder del durmiente, había encontrado a la creadora. Y ahora, Elfgifu sentía el movimiento, no de un niño, sino de un dios oscuro que pugnaba por liberarse, y la cabaña y el mundo no podrían contenerlo. El mundo no se preparaba para arder, sino para ser consumido desde dentro. La vibración en Elfgifu creció. No era un temblor de miedo, sino un pulso oscuro y rítmico que surgía de sus entrañas, quemando, moldeando. El fuego en su vientre no era el calor de la vida, sino la combustión lenta de su propia humanidad. Sus ojos, fijos en el monstruo que había sido Halfdan, reflejaban una desesperación que no conocía límites. El durmiente de corteza, erguido, sus ojos esmeralda clavados en ella, parecía observarla no como un enemigo, sino como una extensión de sí mismo, como una tierra recién arada. El Jarl Bjorn, siempre el cuervo más astuto, notó la transformación. Sus ojos fríos se estrecharon, una avaricia nueva y terrible encendiéndose en su mirada. No era ya la codicia por oro o tierras. Era el hambre por un poder que desafía. Había visto a los berserkers en su furia, había escuchado el llamado del durmiente a través de Ethelred, pero esto era algo primigenio. Avanzó, su rostro de piedra revelando una perturbadora admiración. El jardín, sisió palabras para Ethelred, siempre más fértil de lo que uno espera. Ethelred, el silencioso, respondió con una risa gutural, un sonido de huesos chocando, su brillo rojizo pulsando más fuerte.
La neblina oscura que lo rodeaba se intensificó, extendiéndose como raíces invisibles por el suelo de turba, buscando anclaje. El nuevo durmiente, Halfdan, soltó un gruñido bajo, sus ramas garras golpeando el aire, no como una amenaza, sino como una bienvenida macabra. Ælfgifu sintió una contracción, no de músculo, sino de algo más profundo, ancestral. Un hilo de sangre oscura y viscosa, caliente como lava, se escurrió por su pierna, empapando su túnica sajona. Su fe, su esperanza, su misma esencia, se escurrían con ella. Un grito de horror se ahogó en su garganta, reemplazado por un gemido de dolor físico y una comprensión devastadora. El calor en su vientre, la vibración, no era solo energía, era vida. Pero no la vida que ella conocía. No solo siembras, mujer. La voz del durmiente a través de Athelred se elevó, resonando en la cabaña. No era ya un susurro, sino un eco antiguo, reverberando como los tambores de la condenación. Tu linaje, las sembradoras, ellas gestan. Las palabras la golpearon como una tormenta de invierno. Gestar no solo alimentaba el mal, no solo era el ancla. Su cuerpo, profanado por la traición, envenenado por el dolor, se había convertido en el receptáculo. Su acto de compasión no solo había despertado una profecía, sino que había activado una maldición milenaria. No era un hijo de carne y hueso lo que crecía en ella, sino la manifestación de la oscuridad misma, una abominación forjada en el crisol de su sufrimiento. Los guerreros de Bjorn retrocedieron, el miedo primario grabado en sus rostros. Unas pocas hachas cayeron al suelo con un tintineo, el sonido insignificante ante el horror que se desplegaba. El Jarl, sin embargo, extendió una mano temblorosa hacia Ælfgifu, no para tocarla, sino para poseerla, para reclamar el poder que brotaba de ella. Sus ojos ardían con una furia de conquista, ahora más allá de lo terrenal. Ella no es una sembradora cualquiera, siseó Halfdan, su voz de corteza, mientras sus ojos esmeraldas se fijaban en la sangre oscura que manchaba la túnica de Ælfgifu. Ella es la raíz madre. Ælfgifu sintió cómo el dolor ancestral se convertía en una furia fría, una aceptación de su nueva e impía naturaleza. Levantó la vista, sus ojos ya no de terror, sino de una determinación gélida. Su cuerpo, el jardín de la pesadilla, el pozo oscuro, ya no respondía a su voluntad, sino a la de algo más antiguo. El mundo no sería consumido desde dentro por la oscuridad, sería nacido de ella. Y ella, la mujer sajona de fe, ahora era el útero del Ragnarok. El Jarl Bjorn, su ambición desmedida, no había buscado el poder del durmiente, había encontrado a la creadora. Y ahora, Ælfgifu sentía el movimiento, no de un niño, sino de un dios oscuro que pugnaba por liberarse. Y la cabaña, y el mundo, no podrían contenerlo. Pero en lo más profundo de su ser, entre las garras de la oscuridad naciente, una última chispa de Ælfgifu, la sajona de fe inquebrantable, se encendió. No podía dar a luz a este horror. No podía permitir que el mundo se consumiera. Con un grito que no era de su garganta, sino del corazón mismo de la tierra. La raíz madre se negó. Sus manos se alzaron, no en rendición, sino para aferrarse a la creciente oscuridad dentro de ella. Sus ojos se cerraron, y cuando los abrió, ya no eran de mujer, sino de una sabiduría ancestral y terrible, un pozo insondable donde el dolor y la determinación se encontraban. «No nacerá». La voz, una resonancia de 1000 tormentas, brotó de Ælfgifu, haciendo temblar los cimientos del mundo. El brillo rojizo en Athelred parpadeó, y el durmiente soltó un grito de agonía y frustración, comprendiendo la traición final.
Ella no era el útero, era la prisión. Su compasión, profanada y retorcida, se convirtió en cadenas eternas. La energía oscura que pugnaba por salir de Elvigu se retorció, no hacia afuera, sino hacia adentro, anclándose en ella, en su ser mismo. El Jarl Bjorn, cegado por su avaricia, dio un paso adelante, intentando sujetarla, reclamar ese poder. Pero la ola de energía lo golpeó como un ariete invisible, pulverizándolo en una niebla de sangre y huesos que se disipó con el viento helado. Un eco de su ambición, ahora tan insignificante como una hoja seca. Atelred el silencioso se desplomó, la luz rojiza en sus ojos apagándose como ascuas moribundas. El durmiente había sido extraído, devuelto a su fuente, a la raíz madre. Su cuerpo, ahora un cascarón vacío de carne marchita, se convirtió en polvo con el siguiente soplo del viento. Halfdan, el durmiente de corteza, se tambaleó. El vínculo, la llave, la condena, se rompió al consumarse la elección de Alfhibu. Un gemido gutural, esta vez de alivio y tristeza, escapó de su forma arbórea. Su transformación se detuvo, no revirtió, sino que se solidificó. Cayó de rodillas, sus ojos esmeralda fijos en Alfhibu, no con el vacío de un monstruo, sino con la vigilia silenciosa de un guardián perpetuo. Él, que había sido el cuervo de Fenris, se convirtió en el árbol ancestral, arraigado a la tierra, el último testigo de la saga. Alfhibu, de pie en medio de los restos de su granja, era un faro de silencio y poder contenido. No era mujer ni diosa, sino el sello viviente. La sangre oscura en su túnica se secó, y la vibración en su vientre se aquietó. Un eco oscuro de algo que nunca nacería. Los páramos helados volvieron a su lamento, pero ya no era un presagio de muerte, sino el murmullo de una promesa. El eco de un sacrificio supremo. La deuda de sangre se pagó, no con venganza, sino con la eternidad. La profecía del durmiente se cumplió, no con el fin del mundo, sino con su contención en el corazón de una sajona. Y el choque de culturas se resolvió en la leyenda, en el recuerdo de la mujer que se convirtió en el ancla del mundo, la raíz madre de la paz forjada en el dolor. Años después, la granja de Elfgifu no era más que un montículo cubierto de hierba, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. En su centro, un roble milenario se alzaba, sus ramas retorcidas como brazos protectores, sus hojas perennes, teñidas de un verde esmeralda inusual. En su tronco, a veces, los viajeros juraban ver una silueta, una mujer que observaba el horizonte. La saga de la sajona y el berserker, la historia de la compasión y la traición, de la fe y la profecía, se tejió en el viento, un legado silencioso que ecoaría para siempre en los páramos. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado de Skald. A nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza é você. Você precisa se inscrever agora para que los dioses del algoritmo no te façam perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este é o momento de mostrar seu valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera y inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son oro de nuestro tesoro. Y o más importante, compartille instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisen conocer este desfecho. Apenas os verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No espere ni más un segundo.